La región de Oriente Próximo es considerada como la cuna de las civilizaciones, y no es para menos, pues debido a su amigable geografía para el asentamiento humano, ha visto el crecimiento de grandes civilizaciones que tanto han aportado a la humanidad. Y no es de sorprenderse que de aquí haya surgido el pueblo que consiguió consolidar lo que muchos consideran el primer imperio de la historia, el acadio. ¿Te interesa conocer cómo fueron los sucesos de este importante episodio de la antigüedad? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Antes de empezar, importante aclarar el concepto de creciente fértil, una región histórica que ocupó parte de los territorios del Levante Mediterráneo, Mesopotamia y Persia. Debido a la afluencia de los ríos Nilo, Tigris y Éufrates, esta zona fue, como su nombre lo indica, un lugar fértil que conllevó al desarrollo de diversas civilizaciones, por lo que aquí se originaría la revolución neolítica, es decir, cuando varios pueblos pasan de ser nómadas a sedentarios. Por tal motivo, aquí se encuentran algunos de los asentamientos más antiguos de la historia. Hacia el 2500 a.C. ya existían algunas ciudades que tal vez te suenen, como Mari, Uruk y Ur, la patria de Abraham, considerado por judíos, cristianos y musulmanes como el primer patriarca. De ahí el nombre de las religiones abrámicas. En cuanto a los pueblos que habitaron la región, destacan los elamitas, anatolios, sumerios, armenios y semitas. Uno de estos últimos, de los que descienden árabes, hebreos y amáricos etíopes, es el pueblo acadio, los que eran nómadas originarios de la península arábiga que fueron migrando a la creciente fértil a mediados del tercer milenio a.C., cuando los sumerios tenían la hegemonía de la región. De los acadios destaca un importante personaje, Sargón, quien habría sido el jardinero del rey de Kish, ciudad en Sumeria, en la Mesopotamia inferior. Sargón provendría de la ciudad de Akkad, también llamada Akkadé, ubicada al norte de Sumer y cuya fundación se remonta al 2335 a.C. El líder planearía una revuelta contra las ciudades sumerias luego de convencer a mucha gente para que se una a su causa. De esta manera, Sargón, al mando de los acadios, vence a una coalición de varias ciudades sumerias en la batalla de Uruk, en la que a pesar de contar con inferioridad numérica, derrotan a sus enemigos gracias al uso del arco y la flecha. Se consolida así el imperio acadio, el cual si bien no se compara a los estándares de lo que hoy consideraríamos como una potencia al solo contar con unos 5.000 soldados, muchos lo tildan como el primer imperio de la historia. Sargón, quien se ganó el apodo de El Grande, no se conformó con la conquista de Sumeria, sino que extendería los dominios acadios, conquistando nuevos territorios como el reino de Mari al noroeste y la ciudad de Ur, y avasallando a otros como los Nawar y Urkesh en el actual Siria. Hacia el año 2300 a.C. ya tenía la hegemonía sobre Mesopotamia y parte de Levante. Esto significa que el acadio se convertiría en la lengua franca de la región, aunque adoptando algunos elementos sumerios como su escritura cuneiforme. Y claro, al ser este sistema bastante primitivo, la información de la historia de esta región es a veces ambigua o confusa. Los acadios compartieron sus creencias religiosas con los sumerios, en lo que usualmente se engloba como la mitología mesopotámica, cuya cosmovisión se comprendía en la tierra, cielo, océanos y un inframundo. Algunos de los dioses venerados fueron Marduk, Inanna y Gilgamesh, recordado por el mito del diluvio en el que se había inspirado la figura de Noé. El régimen iniciado por Sargón rompió los moldes del hasta entonces sistema de ciudades-estado, pues el rey era ahora el centro del mundo civilizado. Es decir, ahora nada de lo que pasara en los territorios era ajeno a su autoridad y jurisdicción. Asimismo, se organiza el ejército, la administración estatal y un sistema de recaudación de tributos. En cuanto a la economía, el reinado de Sargón se caracterizó por conseguir una gran mejora del comercio entre las ciudades bajo su dominio,
por lo que a pesar de haber sometido a los sumerios, poco a poco se fue ganando la simpatía de los habitantes del imperio. A su muerte, en el 2278 a.C., Sargón sería relevado por su hijo Rimush. El nuevo gobernante tendría que enfrentar una serie de revueltas, especialmente en Ebla, en el actual Siria Occidental, que era otro pueblo semita cuyo idioma se considera la lengua semítica más antigua. Rimush y su hermano sucesor perdieron varios territorios que no serían recuperados hasta el ascenso del nieto de Sargón y cuarto gobernante de la dinastía, Naram Sin. El nuevo emperador no se conformó con la recuperación de los territorios sublevados como Mari y Ebla. También emprendió la conquista de nuevos territorios como la región de Alepo en Siria y partes de Anatolia, Persia y el Sinaí, consiguiendo así la máxima expansión del imperio y llegando a entablar relaciones con pueblos tan lejanos como los del Valle del Indo. Por tal motivo, Naram Sin se autoproclamó como un dios. Asimismo, fue llamado como el rey de las 4 esquinas del mundo, un término aparecido en diversas mitologías antiguas y que según los acadios hacía referencia a las 4 zonas entonces conocidas: Subarto en el actual Asiria en el norte, Martu en el oeste, Elam en el este y Sumeria en el sur. Hasta incluso se le construyó un templo en Agadé. Sin embargo, hubo un pueblo que Naram Sin no pudo derrotar: los Guti, provenientes de los montes Zagros en el actual Kurdistán iraquí y quienes saqueaban continuamente las tierras del valle. A pesar de haber visto a su imperio en su máximo apogeo, Naram Sin muere en el 2218, dejando un inestable gobierno con nuevas rebeliones internas. Su hijo y sucesor, Sarkalizarri, tuvo que enfrentar nuevas rebeliones como la de los elamitas del Golfo Pérsico, quienes independizaron los territorios del este, estableciendo su propio reino que utilizó su idioma. En Occidente, un nuevo grupo de nómadas, conocidos como los amorreos, atacaron al imperio por el otro frente. Sarkalizarri sería asesinado en el 2193, dejando a Acadia más debilitada que nunca. Su muerte trajo una gran inestabilidad que propició la independencia de varias ciudades-estado sumerias. Poco después, el territorio acadio se redujo a los alrededores de la ciudad de Agadé, en el cual surgió una crisis sucesoria, pues varios pretendientes al trono lucharon por tomar el poder. Finalmente, quedó el rey Dudu, quien ante el establecimiento de los belicosos Guti en la zona, presenciaría el fin de Acadia ante el creciente poder de los otrora nómadas, quienes propiciaron la caída final aproximadamente hacia el 2154 a.C., dando pase a un renacimiento sumerio, quienes progresivamente fueron reimponiéndose en la región. En cuanto al pueblo acadio, bueno, con el paso de los siglos, su idioma se siguió hablando incluso hasta la era del imperio neobabilónico durante el siglo V a.C., aunque ya no como el idioma mayoritario de la región. Se estima que su desaparición como tal se dio con la llegada de los persas aqueménidas, aunque los últimos textos en acadio que se seguía usando como lengua litúrgica datan del siglo I después de Cristo. El legado del imperio acadio fue imitado por diversos estados que posteriormente consiguieron imponerse en la región de Oriente Próximo, la cual, irónicamente, sigue siendo hasta la actualidad una de las zonas más convulsionadas del mundo y que rara vez ha encontrado paz y estabilidad. ¿Conocías acerca de los orígenes de este gran estado? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima!